Hola chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video de repaso general para que puedan, en este caso, resolver el examen de una forma más fácil. Entonces vamos a empezar. Tenemos nuestros temas iniciales, Passive Voice and Active Voice, voz pasiva y voz activa, los cuales nos refieren en este caso a cuando tenemos una oración. La voz activa se refiere exactamente a cuando dentro de la oración el sujeto es, en este caso, la parte principal de la oración. Como dice aquí, Sally drove her car off of the road. Sally condujo su carro fuera del camino. Si se dan cuenta, tenemos un sujeto, una acción y el objeto a quien le recae esa acción. Su carro el que ella iba manejando. Acá tenemos otro ejemplo, el sujeto, la acción y objeto. The dog bit Timmy on the arm. El perro mordió a Timmy en el brazo. Nuevamente, si se pueden dar cuenta, el objeto de esta oración sería Timmy, a quien le recae la acción, en este caso, igual que acá al carro. Como se dan cuenta, tenemos el sujeto como parte principal. Bien, eso sería la voz activa, es la que generalmente usamos o la más usada cuando estamos hablando. Por otro lado, tenemos la voz pasiva. La voz pasiva es en este caso a quien le recae la acción, que era el objeto. Entonces, en este momento tenemos The car was driven off the road by Sally. El carro fue conducido fuera del camino por Sally. Si se dan cuenta, el sujeto nos pasa al final de la oración y lo que enfocamos en lo que nos enfocamos en este caso en la oración es en el carro, quien era el objeto inicialmente en la voz activa. Por eso se llama voz pasiva. La voz pasiva se reconoce es porque el objeto al cual estábamos recayéndole la acción ahora pasa a ser la parte principal. Por acá tenemos otro ejemplo. Nuevamente, Timmy en la oración anterior era el objeto y en la oración de voz pasiva pasa a ser la parte principal. Timmy was bitten on the arm by the dog. Timmy fue mordido en el brazo por el perro. Entonces, como se dan cuenta, esto significa la voz activa y la voz pasiva. La voz activa, entonces, el sujeto es la parte principal de la acción y siempre vamos a tener un objeto a quien le recae la acción. La voz pasiva, a quien le recae la acción, es la partícula principal o la parte principal, la que vamos a poner de primeras, en pocas palabras, dentro de la oración. Entonces, el objeto que está es a quien le va a caer la acción. ¿Listo? Generalmente lo que vamos a hacer es, nos damos cuenta acá, tenemos el sujeto, el verbo y el objeto. Entonces pasa a objeto, acción y sujeto. Una de las reglas para crear la voz pasiva es que el verbo que acompaña en este caso sea en pasado participio. The car was driven, el carro fue conducido fuera, el carro fue conducido. Timmy was bitten, Timmy fue mordido. Como se dan cuenta, recuerden todo lo que es en este caso pasado participio en español, su comparativo son todos los verbos terminados en ado ido, comiendo, jugado, perdón, comido, jugado, corrido, etcétera. ¿Listo? Eso como voz pasiva. El siguiente tema fue phrasal and prepositional verbs, verbos frasales y verbos preposicionales. En este caso nos faltó acá verbos frasales y preposicionales. Los verbos frasales y preposicionales son verbos realmente muy usados. Son los verbos que más utilizan los nativos y también cuando se habla son los más utilizados. Estos verbos utilizan una partícula o una preposición para pues volverse un verbo frasal o preposicional según sea su caso. Acá les tengo un ejemplo. Si yo utilizo solamente give, el verbo give significa dar. La partícula up significaría arriba. Si tenemos estos dos separados, give y up, y en este caso no tendrían sentido, dar arriba. Pero si los unimos,
nos quedaría un verbo frasal y este significaría renunciar. Give up en inglés significa renunciar. Eso se refiere a un verbo frasal o preposicional. Cuando unimos un verbo y una partícula y esto crea un nuevo verbo dentro del contexto. Como les decía, muchas veces no pueden tener sentido al unirlos. Por ejemplo, como yo les decía, give es dar, up significa arriba, pero juntos ya tienen un nuevo significado. Ya no significaría dar arriba, no, significaría renunciar. Tenemos look at. Look at significa ver. Look at the dog, mire el perro o mira el perro. Give up, como les dije anteriormente, I don't give up, yo no renunciaré o yo no renuncio, mejor, ya que esto está en presente. I don't give up, yo no renuncio. Estos serían los verbos frasales y verbos preposicionales. Nuevamente recuerden, es cuando tenemos un verbo y una partícula, las unimos y esta nos da un nuevo verbo. Bien. Por otro lado tenemos los slangs. Slangs son bien importantes cuando estamos hablando, tanto en español como en inglés los tenemos. Igual funcionan en este caso en español cuando estamos hablando. Se utilizan mucho. Por ejemplo, tenemos slangs como... Entonces, en este caso, en español, como ejemplo, tenemos en el español colombiano, porque cada español tiene sus propios slangs. Entonces, en el español colombiano, por ejemplo, decimos parcero, eso es un slang. Pero si se lo decimos a un mexicano, muy seguramente el slang de él va a ser güey o similar. Igual que en España, si hablamos en este caso del castellano, dirían tío o algo similar. Entonces en cada español tiene sus slangs, sus palabras propias que solamente van a entender sus nativos. Pasa lo mismo en el inglés. En el inglés, en este caso americano, tenemos varios slangs. Por ejemplo, tenemos a piece of cake, que significa very easy o muy fácil, o pan comido, piece of cake. Este también se puede traducir o se puede utilizar easy peasy. Easy peasy significaría casi que lo mismo en este caso, que también sería pan comido, o sea, muy fácil como dice acá. Buck, esto significa un billete de dólar. Sí, generalmente buck es un billete de dólar cuando estamos hablando de dinero. A buck. También puede ser un ciervo macho, pero pues se utiliza más en la jerga normal como dinero. También tenemos hit me up, contáctame, hit me up. También se utiliza mucho. Estos son como los slangs más usados. Tenemos también otro tema que es too and enough. Too, que significa demasiado, literalmente, y enough, que significa suficiente. Como dice acá, usamos to antes de un adjetivo y enough después del adjetivo. Los carros son muy costosos o son demasiado costosos. Cars are too expensive. Por otro lado, cuando usamos enough, lo utilizaríamos de la siguiente forma. Cars aren't cheap enough. Los carros no son suficientemente baratos. Entonces, tenemos que entender en este caso que cuando decimos, por ejemplo, suficientemente baratos en español, la traducción al inglés sería suficiente después del adjetivo. Cars aren't cheap enough. Tenemos también el tema de intensificadores, intensifiers. ¿Qué son? Son palabras que si utilizamos en una conversación van a darle un sentido adicional. Dentro de los intensificadores tenemos extremely, very, really, rather, quiet, fairly, pretty, somewhat. Extremely, que significa extremadamente, very, que es muy, really, que es realmente. The problem is extremely difficult. El problema es extremadamente difícil. Very, it is very interesting book. Esto es un muy interesante libro, un libro muy interesante, sería su traducción más apropiada. Really, she was really angry with me. Ella está realmente enojada conmigo. Si en este caso utilizamos it is a interesting book, esto es un libro interesante, si se dan cuenta quita un poco esa intensidad. Esto es un libro interesante, bien, hasta ahí llegó, es solamente interesante. Pero si lo decimos esto es un libro muy interesante, le da cierta particularidad de que es más allá del solamente interesante.
Bien, lo mismo sucede con todos. Por último tenemos nuestro tema de verb infinitive o infinitivos in to. Los infinitivos in to, en este caso, se van a utilizar en los siguientes, particularidades. After the verbs do, does, and did. Después de los verbos do, does, and did. Ejemplo, he does not have her mobile phone. Ella no tiene su teléfono móvil. O él, perdón. Él no tiene su teléfono móvil. El de ella. Después de los verbos de percepción como ver, observar, notar, escuchar, oír, sentir, oler. Si se dan cuenta son verbos de percepción en este caso porque nos llaman a los sentidos, a nuestros 5 sentidos. También después de let and make. Let significa dejar y make significa hacer. Ejemplo, let him come in now. Déjalo venir ahora. O sea, en este caso, si se dan cuenta, no tenemos a count to. Let him to come, no, jamás. Let him come in now. Después de had better, would rather, can not but, and can do nothing but. El ejemplo es con had better. Had better significa es mejor que. Esa sería como su traducción literal al español. Es mejor que. You had better go home. Es mejor que te vayas a casa o es mejor que tú vayas a casa. You had better go home. Estos son verbos que se utilizan de formas específicas. Had better, would rather. Would rather significaría preferiría. Cannot, but, podría pero, o no puedo pero. Entonces, estos si de pronto no los conocen, la invitación es para que hagan pues un repaso sobre estos, ¿vale? Bien, este sería como un breve repaso sobre los temas que hemos visto, muchachos. Espero les sirva. Good luck, buena suerte. Y pues nada, espero les vaya muy bien. Que estén muy bien, bye.